Mis hermanos, ayúdenme a ponernos en las manos del Señor, mis hermanos. Amado Dios, te pido, Señor, que esta noche, Señor, en donde nuevamente me das la oportunidad, Señor, de estar delante de los hermanos, Señor. Guardes mi corazón, Señor. Guardes mis palabras, Señor. Santifica tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu, haciendo en mí, Señor, un instrumento útil para compartir la palabra a los hermanos. Te lo pedimos, Señor. Respiremos, hermanos. A ver. Hermanitos, esta va a ser la tercera oportunidad que yo estoy aquí delante de ustedes, en donde he tenido ya la oportunidad de empezar una instrucción por parte de los hermanos que dirigen la escuela, donde también está nuestro hermanito Yair como profesor, como hermano y como instructor. Hermanos, y digo que es la tercera vez, aunque ya lo había hecho incluso antes de que estuviera participando de la escuela, mis hermanos, porque la verdad he sentido que ha habido un cambio en lo que el Señor me ha ido mostrando de qué y cómo debe exponerse la palabra del Señor. Lo veníamos incluso desde hace un rato entendiendo a través de las reuniones en las que estábamos participando los hombres antes de la pandemia. Desde ese momento ya nosotros estábamos incluso revisando cuál era nuestra responsabilidad como hombres dentro de la iglesia, dentro de la asamblea, dentro de la congregación. Y sobre todo el Señor estaba tocándonos a cada uno de nosotros desde ese momento en que nosotros necesitábamos en tomar parte en la casa del Señor, ¿cierto? Y estábamos haciendo un estudio, estábamos estudiando un libro. Y ese libro, el objetivo de ese libro es ayudarnos a preparar en cómo exponer, en cómo presentar al Señor, ¿cierto? Y hermanos, se nos dio la oportunidad también de participar en la escuela, mis hermanos, y damos gracias al Señor porque evidentemente los hermanos han tenido gracia de parte del Señor y está preparando a muchos hermanos, no solamente aquí, sino en todo Colombia, e incluso hay personas que están en la escuela de otros países y estamos viendo los frutos, mis hermanos. Entonces hoy es la tercera vez que estoy aquí frente a ustedes, mis hermanos. Incluso siempre les digo, recordando ese ejemplo que Sugel Michelet dice en su libro de que de parte de Dios, pero también delante de Dios, ¿cierto? Entonces dice Sugel que no sea que nuestro Señor que está ahí al frente, cuando el que está hablando adelante se agarra la cabeza y diga, ¿este hombre de qué está hablando? Que el Señor nos guarde, mis hermanos, a avergonzar al Señor en medio de su misma iglesia, en medio de sus mismos hijos. Entonces, mis hermanos, la primera enseñanza que tuvimos, no sé si recuerdan, mis hermanos, hacíamos un paralelo tomando esa figura que presentaba el Antiguo Testamento de cuando se estaba haciendo la reconstrucción del templo, no sé si recuerdan, mis hermanos. Y después aplicábamos eso justamente a cómo el Señor hoy sigue trabajando en medio de su iglesia para edificar un templo, ¿cierto? Para edificar su casa, ¿cierto? Y hacíamos esos paralelos y veíamos cómo el Señor, tanto antes como ahora, tanto en el Antiguo Testamento como hoy día, el Señor ha usado hombres, ¿cierto? El Señor ha dado esos hombres que son los que ayudan, que son los que tienen la carga
de ayudar al resto del pueblo de Dios en ese proceso de edificación de la iglesia, mis hermanos. Y en la segunda oportunidad que estuvimos conversando, que yo les estuve compartiendo, mis hermanos, hablábamos de Efesios 4, si recuerdan, mis hermanos, ¿cierto? Estuvimos hablando de que el Señor constituye dentro de su iglesia hombres dones con un propósito, ¿cierto? Con ese propósito de edificar su casa, de edificar su iglesia, ¿cierto, hermanos? Y ese trabajo que hacen esos hermanos en conjunto con todos los demás hermanos, porque en la casa del Señor, hermanos, la carga no solamente la tienen estos hombres dados por el Señor, somos todos los que debemos tener esa carga, mis hermanos. Esos hermanos en conjunto con los demás hermanos hacen ese trabajo de edificación de la casa del Señor, y a eso Pablo lo llama, no sé si lo recuerdan, mis hermanos, guardar la unidad, ¿cierto? Guardar la unidad del Espíritu, mis hermanos. Ese trabajo tan bonito que hace el Señor por medio de sus hijos mismos, de a unos darles dones, de a otros llamarlos a diferentes servicios, pero todos enfocados en la edificación de la casa del Señor, mis hermanos. Y a eso Pablo nos llama y nos exhorta a que siempre estemos trabajando en guardar la unidad, mis hermanos. Y en esta tercera ocasión, mis hermanos, si ya tenemos claro cómo el Señor trabaja con sus hijos y cuál es el propósito del Señor con sus hijos, y que además que quiere que cada uno de nosotros tomemos lugar en ese propósito para edificar su casa, ¿cierto? Para habitar entre nosotros y en nosotros. Mis hermanos, el tema que traigo el día de hoy es: ¿y qué pasa cuando no guardamos la unidad, mis hermanos? ¿Cierto? Si hay un propósito del Señor y ha dado esos dones, ha dado esos hombres, nos da la oportunidad de servir en su casa, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Cuando por el contrario no guardamos la unidad, mis hermanos. Entonces vamos a hablar hoy de los riesgos de desviarse del Evangelio, mis hermanos. Vamos a tocar entonces Gálatas capítulo 1 del 6 al 10, mis hermanos. ¿Y por qué es necesario ver esto, mis hermanos? Porque los tiempos actuales, justamente, mis hermanos, hoy todos hemos sido o estamos apercibidos de los retos que tiene la iglesia y que tiene en general el mundo, ¿cierto? En donde hay tantos hombres llenos de tantas cosas, de tanta maldad. Y sobre todo nosotros, en medio de todo esto, la iglesia en medio de todo esto, ¿cuáles son esos retos, mis hermanos? Cada vez nos encontramos con situaciones más difíciles en medio de la iglesia, en donde se permea todo este tipo de situaciones y llegan al interior de la iglesia, mis hermanos. No somos ajenos a que eso pase, mis hermanos, y por eso es que Pablo nos advierte a que debemos estar vigilantes en guardar la unidad de espíritu, mis hermanos. Esto sin duda, mis hermanos, ha impactado ya la iglesia, mis hermanos, y lo vemos justamente cuando desde antes, mis hermanos, con el trabajo apostólico de aquellos hombres que compartieron directamente con Jesús o que estaban encargados desde los primeros días en llevar el mensaje de nuestro Señor a la iglesia, mis hermanos, empezaron a verse rápidamente desviaciones de ese mensaje, mis hermanos, ¿cierto? Y eso sigue sucediendo el día de hoy, mis hermanos. En las iglesias, en las asambleas, mis hermanos, es muy común que se presente un Cristo que no tiene nada que ver con el Cristo del que hablan las Escrituras, mis hermanos, del Cristo que dio testimonio justamente los apóstoles. Un Cristo matizado, que seguramente tiene apariencia, pero no es Cristo, ¿cierto? Que se aleja de la verdadera esencia de la divinidad. Recuerden que Cristo es esencia misma, es esa esencia, es quien mejor representa la divinidad, quien mejor representa al Padre. Y el no tener eso claro, mis hermanos, el dejar que eso se permee en la iglesia, pues nos pone en riesgo, mis hermanos. Permitir que la iglesia empiece a perder esa visión del Evangelio, a tener
una visión diferente del Evangelio real, nos pone en muchísimo riesgo, mis hermanos. Entonces no es raro ver, mis hermanos, el día de hoy asambleas en donde presentan un Cristo que no es Dios, mis hermanos, que es creación, ¿cierto? Que fue creado y no creador. Las hay, mis hermanos, ya lo hemos visto, nuestro hermano ha compartido estudios sobre todo ese tipo de herejías. Vemos un Cristo, mis hermanos, que se presenta como aquel en que hay que invertirle para poder generar más prosperidad. Ustedes lo han oído, ¿cierto, mis hermanos? Ese no es el Cristo de las Escrituras, mis hermanos. Es ese Cristo que ya ni siquiera refleja completamente la esencia del Padre. El efecto de lo anterior, ¿qué es entonces, mis hermanos? ¿Qué puede pasar en una asamblea que pierde totalmente la esencia de quién es su Señor y Salvador? Se desconfigura totalmente la iglesia, mis hermanos. Caemos en un evangelio que ocupa el lugar del evangelio que nos ha sido presentado inicialmente, ¿cierto? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, que es lo que trata justamente esta carta de Pablo a las iglesias en Galacia, mis hermanos. Antes de entrar en materia, mis hermanos, yo creo que es conveniente, lo hemos ido aprendiendo poco a poco, mis hermanos, después de la insistencia de los hermanos que nos han enseñado a poder abordar y entrar en la lectura de un libro de la Biblia de manera sistemática, haciendo un estudio primero de cuál es el contexto de ese libro para poder entender sobre cuál es la base de lo que estamos hablando. Entonces, mis hermanos, rápidamente voy incluso a leer una de las tareas que tuvimos nosotros en la escuela, y la voy a leer simplemente, mis hermanos, porque quiero hacerlo como ejercicio para que ustedes puedan observar incluso esto a lo que nos han enseñado los hermanos. Tuvimos una tarea con Pablito David, ¿cierto, mi hermanita? Hagamos una línea de tiempo, hagamos un panorama de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces voy a leer mi tarea, no la voy a leer por completo, pero sí voy a leer algunas partes. Entonces, el panorama del libro de los Gálatas, mis hermanos, hay que entender ese contexto, qué era lo que estaba pasando para que Pablo escribiera esta carta. Entonces, mis hermanos, lo primero es que tenemos que revisar ese contexto histórico, ¿no? Entonces voy a leer aquí. Galacia era una antigua región del Asia Menor, actualmente parte de Turquía, donde se asentaron algunas tribus migratorias celtas o galas a principios del siglo III, originarias sobre todo del centro de Europa. Entonces, miren, esa es una gran región, ¿cierto? Una gran región de Asia Menor, en donde había una gran migración de este pueblo celta. Ya en el siglo I a.C. fue establecida como provincia al anexarse al Imperio Romano. Entonces miren cómo esta provincia se adhiere o fue invadida y empezó el dominio del Imperio Romano sobre esta región. A pesar de ser una extensa región, Pablo fundó varias iglesias dispersas a lo largo y ancho de esta provincia. Pablo escribió a las iglesias de Galacia, no hay alguna en particular, o sea, no hay registros dentro de las Escrituras que se haya escrito a alguna de las iglesias en particular, sino que Pablo escribe en general a todas esas iglesias que estaban en Galacia. Por lo que las cartas que llegaban a las iglesias en Galacia se consideraban cartas rotativas, cartas que se empezaban a llevar de una y otra iglesia. La fecha del escrito se dice que Pablo escribió posiblemente la carta a los Gálatas entre los años 55 y 60. Este dato es muy importante para que lo tengamos en cuenta ahora, estando Pablo en Corinto. El propósito de la carta: las iglesias en Galacia mostraron un gran fervor, sin embargo, rápidamente parecieron enfriarse y empezaron a presentar problemas doctrinales. La carta tiene el propósito de exhortar a los hermanos por una fe frágil y por otra parte para denunciar y alertar sobre el peligro por la introducción de prácticas judaizantes, como guardar aspectos de la ley, por ejemplo, la circuncisión, seleccionar algún tipo de alimentos, que en general estaban ganando espacio entre los hermanos. Con este contexto, mis hermanos, les voy a pedir que ya vamos a nuestro
a la porción de la palabra que vamos a leer el día de hoy, mis hermanos. Vamos entonces a ir a Gálatas capítulo 1 del 6 al 10. Y voy a hacer un ejercicio, mis hermanos, de primero leerlo de la Reina y Valera, de la versión que normalmente tenemos casi todos, y luego voy a hacer un breve contraste frente a lo que está escrito en la Biblia textual de la cuarta edición. Ustedes saben que nos apoyamos muchísimo en la Biblia textual, sobre todo porque trata de presentar una mejor traducción de los textos originales. Entonces voy a leer primero de Reina y Valera. Capítulo 1, empiezo en el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mis hermanos, voy a leerlo ahora de la Biblia textual, mis hermanos, para que ustedes mismos me ayuden, por favor, a revisar cuáles son esas diferencias. Siga usted, por favor, mientras yo voy leyendo aquí de la Biblia textual, siga usted, por favor, la Biblia Reina y Valera. Estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay alguno que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez, si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ahora satisfago a hombres o a Dios, o busco agradar a hombres. Si aún agradara a hombres, no sería esclavo de Cristo. ¿Sí percibieron algunas diferencias, mis hermanos? Sí, yo las tengo aquí resaltadas, me dicen mis hermanos si pudieron encontrarlas. Primero, allí hay que hacer diferentes observaciones. Lo primero es cómo en ese verso 6 dice Pablo, estoy maravillado de que así tan pronto, imagínense cómo Pablo expresa su sorpresa. Estuve leyendo también el comentario al libro de Gálatas de F.F. Bruce, y allí el autor del comentario expresa cómo está justamente, absolutamente exhorto, está absolutamente impresionado Pablo y lo manifiesta justamente así. Está totalmente sorprendido y dice, estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados. Miren que en la Reina y Valera dice, de que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire lo que dice aquí en la traducción de la Biblia textual, de que así tan pronto estáis siendo alejados. Y aquí hay una diferencia bastante grande que la vamos a ver ahora, mis hermanos. Porque es muy diferente cuando leemos esto, porque entendemos que aquí en la Reina y Valera pareciera que es que ellos mismos se han alejado. En cambio aquí en la Biblia textual claramente está expresando que hay alguien detrás que está provocando que la iglesia en Galacia esté siendo desviada, que esté siendo alejada, ¿cierto? Y dice, por un evangelio diferente, que quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y mire lo que dice ahí en el 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara otro evangelio contrario, ¿qué significa la palabra contrario, mis hermanos? Totalmente opuesto
aquel que inicialmente se puso como fundamento en la iglesia, mis hermanos, ¿cierto? Que está ahora ocupando el lugar del que debía estar inicialmente, mis hermanos. Eso es lo que está pasando allí con los hermanos. Llega un nuevo evangelio que llega a sustituir el evangelio presentado por las Escrituras, el evangelio presentado por los hermanos, el evangelio presentado por Pablo a los hermanos cuando creyeron. Empieza a pensar eso, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando a nosotros como iglesia, a nosotros mismos como hermanos, se nos sustituye nuestra fe? Se nos sustituye aquel en que creemos, mis hermanos. Empieza a pensar en eso, mis hermanos. Y además dice Pablo que está maravillado de que tan pronto sucedió esto, ¿no? Haciendo una lectura de justamente los viajes de Pablo, las iglesias en Galacia fueron visitadas o fueron fundadas por Pablo en su primer viaje. El primer viaje fue alrededor de los años 45 más o menos, a 48. Y esta carta fue escrita, lo habíamos dicho ahora, entre los años 55, 60, o sea, mis hermanos, no pasó más de 10 años. Cuando Pablo se da cuenta, no está claramente descrito de qué manera se dio cuenta, no se sabe si fue por alguno de los hermanos que viajando le llegó el comentario a Pablo, si fue que recibió, pero Pablo se dio cuenta que esto estaba sucediendo. Y solamente entre 7 y 10 años después de haber sido fundado de haber sido puesto ese fundamento, había un nuevo fundamento, había sido cambiado ese fundamento, había sido cambiado ese evangelio en las iglesias de Galacia, mis hermanos. Mis hermanos, otro de los ejercicios que nos han enseñado a los hermanos es que cuando nos acercamos a un texto hay que hacerle preguntas al texto, mis hermanos, ¿cierto? Yo hice 4 preguntas. ¿De qué nos habla el texto, mis hermanos? ¿Por qué Pablo escribe a esto a los hermanos en Galacia? Si los hermanos estaban siendo desviados, ¿hacia dónde estaban siendo guiados ahora nuevamente? ¿Y a qué riesgos se estaban exponiendo y cuáles eran los efectos de desviarse de ese fundamento original, de ese evangelio original? Entonces, la primera pregunta, mis hermanos, es que Pablo está exhortando y advirtiendo a las iglesias de Galacia que estaban siendo desviados de ese evangelio original, de la obra de Cristo y de Cristo mismo como Salvador de los hombres que llegaban a Él por fe, mis hermanos. Y que ahora, por medio de doctrinas judaizantes, se estaba diciendo a los hermanos de las iglesias en Galacia que la obra de gracia de Cristo no era suficiente y ahora teníamos que hacer cosas adicionales. Por ejemplo, la circuncisión, como lo vimos ahora, de que teníamos incluso ahora que guardar cierto tipo de alimentos, mis hermanos. Entonces, mire lo que estaba pasando allí. Se estaba menospreciando la obra de Cristo en la cruz, mis hermanos. Esa obra redentora y salvadora. Ya no era suficiente, mis hermanos, para la salvación, sino que ahora tenían que devolverse nuevamente a la circuncisión, devolverse nuevamente a guardar la ley, mis hermanos. ¿Qué estaba pasando, mis hermanos? ¿Para qué fue la ley? Lo estuvimos viendo en estos días. La ley nos mostraba lo esclavo que éramos del pecado, mis hermanos, pero ahora con Cristo somos libres del pecado, mis hermanos. Entonces, ¿qué estaban haciendo los hermanos cayendo en estas prácticas? Reemplazando ese primer evangelio del que había sido puesto, volviendo a la esclavitud de la ley, mis hermanos. Nada más y nada menos, así es, Yaircito. Entonces, estas nuevas prácticas, ese nuevo evangelio estaba tomando un nuevo lugar en los hermanos y estaban llevando a los hermanos a un Cristo que no fue el que se les enseñó. La segunda parte del texto nos muestra cómo Pablo es contundente, mis hermanos, en mencionar que cuando se presente este tipo de cosas en medio de los hermanos, inclusive proveniendo de ellos mismos o incluso de los ángeles, pero que si se llega a presentar un evangelio diferente, ¿qué deben hacerse? Considerarlos anatema, mis hermanos, ser aislados completamente,
dejados en otro sitio. Eso significa la palabra anatema, mis hermanos. Entonces aquí hay dos aspectos fundamentales de lo que nos habla ese texto, ¿cierto? Del riesgo en el que están las iglesias, en el que estamos nosotros, mis hermanos, cuando dejamos que empiecen a llegar doctrinas extrañas, mis hermanos. Doctrinas que nada tienen que ver con las doctrinas expuestas por la Biblia, por las Escrituras, por los apóstoles, que empiezan a sustituir a nuestro Cristo, al verdadero Cristo. Y entonces, en consecuencia, lo que dice Pablo allí es que los hermanos inmediatamente identifiquen este tipo de situaciones. ¿Qué tienen que hacer? Cortar inmediatamente con esas situaciones. Advierte a la iglesia que tienen que haber hermanos que disciernan sobre qué es lo que está pasando, cuáles son esas nuevas doctrinas, y que tienen que pasarlas por la Biblia, y si no pasan por un examen juicioso por la Biblia, ¿qué deben hacer los hermanos? Entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia, en las iglesias en Galacia? ¿Habían hermanos que habían hecho o no habían hecho el ejercicio, mis hermanos? No habían hermanos que se preocuparon por advertir oportunamente que se estaba presentando un evangelio que nada tenía que ver con el evangelio que se nos ha presentado. ¿Esto qué muestra, mis hermanos? Inmadurez por parte de la iglesia, mis hermanos. Hermanos que, a pesar de que se les presentó el evangelio, creyeron en el evangelio, pero no perseveraron en él y no crecieron en él. Dios no pudo, Jesús mismo, Cristo mismo, no pudo seguir edificando esa iglesia, y no por causa de Cristo, mis hermanos. Cristo tiene en su propósito edificar a su iglesia. Pero algo pasó en las iglesias de Galacia que esto no sucedió. Cristo no creció en esos hermanos, y no habían hermanos maduros que tuvieran el discernimiento para cuando llegaran este tipo de situaciones pudieran cortar inmediatamente en beneficio de la fe, en beneficio de la edificación de las iglesias. Entonces, ¿por qué escribió esto Pablo? Porque, mis hermanos, estaban cayendo en esas prácticas, y el caer en esas prácticas, como lo mencionamos ahora, era considerar que ya Cristo no era suficiente, sino que necesitábamos algo más, mis hermanos. Nosotros sabemos, mis hermanos, que eso es una completa herejía. No necesitamos nada más, sino a Cristo y la fe en su obra para ser salvos, mis hermanos. Entonces, la tercera pregunta nos pregunta hacia dónde entonces estaban desviando estos hermanos. Si había un nuevo evangelio, mis hermanos, si había una nueva doctrina, si se estaba poniendo un nuevo fundamento que estaba desviando a los hermanos, ¿hacia dónde se estaban desviando, mis hermanos? Yo quiero que me sigan ahí justamente en Gálatas, capítulo 3, vamos a leer del 2 al 3. Solo esto quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por la noticia de fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne. Mire qué es lo que está pasando con estos hermanos. Iniciaron por la fe y el Espíritu puso ese fundamento, pero ¿a dónde estaban llegando ahora? A ser perfeccionados por la carne, mis hermanos. Dice ahí adelante: ¿tantas cosas padecisteis en vano? Qué triste, mis hermanos, que estas iglesias, al permitir doctrinas totalmente extrañas, al permitir un Cristo totalmente diferente al que inicialmente fue puesto como fundamento, estaba haciendo que esos hermanos ahorita estuvieran siendo perfeccionados en la carne, mis hermanos. Qué triste.
Y entonces, mis hermanos, ¿a qué riesgo estamos expuestos cuando nos desviamos, mis hermanos? ¿Y cuáles son esos efectos? Leamos también ahí en Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos. ¿Cómo los llama Pablo? ¿Cómo llama Pablo entonces, mis hermanos, a las iglesias y a esos hermanos que nos siguen perseverando en guardar la unidad? ¿Cómo llama Pablo a esas iglesias, a esos hermanos que nos siguen trabajando en el propósito de Cristo de seguir siendo edificados y que permiten que se desvíe de ese evangelio original y que terminan cayendo en la carne? Los llama insensatos, mis hermanos. En la insensatez hemos caído. ¿Y por qué insensatos, mis hermanos? Porque lo mencionábamos ahora. ¿Cómo no va a ser insensatez menospreciar la obra de Cristo, mis hermanos? ¿Cómo no vamos a ser insensatos al sustituir la obra maravillosa que ha hecho Cristo por su pueblo, por cada uno de nosotros? Nosotros somos testimonio vivo del amor de Cristo. ¿Cómo no vamos a ser insensatos, hermanos, sabiendo que Cristo nos amó desde antes, nos ha considerado y nos ha sacado de donde nos sacó a cada uno de nosotros, mis hermanos? ¿Cómo no llamar insensato a un hombre que desprecia la obra redentora de nuestro Señor? Y ahora entonces, hermanos, recordemos, hermanos, justamente esa diferencia que encontrábamos ahí en el texto, en el verso 6 del capítulo 1. Estoy maravillado de que así tan pronto estéis siendo desviados, mis hermanos. Y aquí hay algo bien interesante que lo muestra justamente aquí la Biblia textual, mis hermanos. Se la recomiendo a todas las personas que la puedan tener para que siempre acompañen sus estudios de la Reina y Valera y estén leyendo también de la Biblia textual. Aquí la Biblia textual justamente ahí nos dice: recuerden que hay ahí un pasivo, hay un verbo que está en pasivo. Y le dice, esto sucede cuando hay alguien detrás que es quien está ejecutando esa labor. Entonces dice aquí, hay alguien detrás que era el que estaba haciendo que las iglesias en Galacia se estaban desviando, mis hermanos. Y puntualmente dice aquí, el príncipe de las tinieblas, cuyo interés es desviar a los hombres, mis hermanos. Detrás de todo esto, ¿quién estaba? Pues Satanás, el demonio, que no quiere que el mundo llegue a la luz de Cristo y que aquellos que hemos sido llegados seamos alejados de la luz de Cristo, que no perseveremos, que no nos mantengamos firmes y que no se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nuestras vidas y en su iglesia, mis hermanos. Mis hermanos, les pido que leamos ahí en Gálatas 5, ahí adelantico. Vamos a leer del 19 al 21, mis hermanos, para que quedemos claros entonces, mis hermanos, de cuáles son entonces las manifestaciones de esa insensatez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba con las iglesias en esa región de Galacia en la medida que se empezaban a caer en todas estas prácticas, mis hermanos? Gálatas 5, del 19 al 21, lo voy a leer de aquí. Y evidentes son las obras de la carne. Recuerde que estaban saliendo del Espíritu, de las obras del Espíritu, a ser perfeccionados en las obras de la carne. Y ahora dice Pablo, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual. Mis hermanos, y nos lo había dicho Pablito a los que estamos participando de la escuela, que él ha tenido la oportunidad de ver como tristemente en muchas iglesias se están cada vez presentando más casos de inmoralidad sexual, mis hermanos. Impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celo, ira, rivalidades, disensiones,
sectarismos, divisiones dentro de la iglesia, envidias, borracheras, orgías y otras cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mis hermanos. Miren, cuando se permite justamente dentro de la asamblea y dentro de las iglesias el desviarse del evangelio, cuando se permiten todo este tipo de cosas extrañas a lo que está presentado aquí en las escrituras, mis hermanos, empiezan a ser manifiestas las obras de la carne, mis hermanos, y parecen pecados escandalosos que uno diría, no, en la iglesia no hay. Sí los hay, mis hermanos, sí los hay. Pero miren, mis hermanos, ahí seguido, ¿cuáles son entonces las manifestaciones de la sensatez, mis hermanos? ¿Cuáles son las manifestaciones en una vida de iglesia sensata? Con todos los hermanos guardando la fe, guardando la unidad del Espíritu como nos exhortaba Pablo. Pero el fruto del Espíritu es amor entre hermanos, gozo en la iglesia, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Qué precioso el Señor, mis hermanos, de cómo se manifiestan esas iglesias, ¿no, mis hermanos? Que perseveran unidos, que guardan la unidad, que permiten y se esfuerzan en el propósito de Cristo, de seguir edificando su casa, mis hermanos. Mis hermanos, ya para terminar, yo creo que eso nos deja muchas aplicaciones, mis hermanos, haciendo justamente el entendimiento del texto, de lo que nos muestra Pablo, de los riesgos que corre la iglesia, mis hermanos, cuando no guardamos la unidad, cuando no perseveramos juntos, cuando hay algunos lados débiles, mis hermanos, por donde se empiezan a filtrar, a infiltrar aspectos que no corresponden al evangelio puro. Mis hermanos, hagamos este ejemplo que es muy gráfico, mis hermanos. ¿Qué quiere construir el Señor con cada uno de nosotros? Su casa, ¿cierto? Y hay un fundamento que es Cristo. Pensemos en que esa casa que quiere construir el Señor, vamos a decir, es una obra civil, sea una casa, sea un edificio, ¿cierto, mis hermanos? Y para el desarrollo de esa obra, mis hermanos, el Señor mismo, como arquitecto, como aquel que visionó ese edificio y lo tiene en su mente, ¿cierto? Él es el que ya lo tiene pensado y así ya lo ve. Da dones a unos de esos hombres que van a trabajar dentro de esa obra, ¿cierto? Para que algunos dirijan y compartan con el resto de los que están trabajando en esa obra, ¿cierto? Puedan sumarse a ese propósito de levantar esa casa que quiere el Señor, ¿cierto? Entonces pensemos en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, como ese arquitecto que ha diseñado en su mente esa casa, ¿cierto, mis hermanos? Y da los dones a algunos hombres para que dirijan al resto de los hermanos, ¿cierto? Y el resto de los hermanos son útiles para ese propósito. No hay ni uno, mi hermano, que no sea útil para ese proceso de edificación de ese edificio, de esa obra civil que quiere desarrollar el Señor. Y en conjunto estos hermanos que tienen los dones con los otros que también sirven y con la guía del Señor, el Señor les transmite su visión a esa iglesia, ¿cierto? A ese pueblo, para que todos tengan una visión, una sola visión de cómo se debe edificar esa casa, mis hermanos. Eso no es parecido al que veíamos en el Antiguo Testamento, en donde Dios mismo daba con toda exactitud incluso las medidas de cómo debía ser edificado el templo. El Señor da esa visión a nosotros como iglesia y nos la comparte y la encarga a algunos hermanos dentro de la iglesia para que esos hermanos transmitan la visión al resto de los hermanos y todos trabajemos bajo una misma visión. Es como si todos tuviéramos un solo plano, mis hermanos. Pero ¿qué pasa si hay algunos hermanos que ya no vuelven a ver el plano?
o no reciben esa visión, mis hermanos. Entonces resulta que hay hermanos que por mucho que quieran ayudar, terminan colocando las ventanas que no eran, mis hermanos. Empiezan a colocar la cimentación en donde no era, mis hermanos. Empiezan a poner un piso que no era el piso que quería el Señor para su edificio, ¿cierto? Y hay algunos que ni siquiera se involucran en la obra del Señor. ¿Cómo cree que va a quedar ese edificio, mis hermanos? Es un ejemplo gráfico, pero nos muestra, mis hermanos, cómo necesitamos una sola visión de nuestro Cristo. Que todos tengamos la misma visión para poder ir en un solo camino, y que cuando nos traigan otra visión, hayan hermanos y entre todos tengamos claridad y discernimiento de que no, nosotros vamos es hacia allá, y no permitimos y cortamos oportunamente cualquier cosa que nos vaya a desviar del propósito de nuestro Señor. A eso es lo que Pablo, mis hermanos, llama, ¿cómo lo llama? Guardar la unidad. Guardar esa única visión que el Señor da para la edificación de su iglesia, mi hermano. Entonces, si ya tenemos este ejemplo, que es muy gráfico y es muy práctico, mis hermanos, vemos que las aplicaciones en la iglesia son también fáciles de entender, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, debemos permanecer en la comunión, mis hermanos, ayudándonos unos con otros, mis hermanos, tratando de tener esa misma visión, mis hermanos. Hay hermanos que tienen un encargo y nosotros los reconocemos. Hay hermanos que vienen de otras iglesias a ayudarnos en ese proceso de edificación. Hay hermanos que están tomando lugar en esta asamblea, mis hermanos. Todos necesitamos tener la misma visión, tener ese mismo plan para poder involucrarnos en el propósito del Señor, que sigamos construyendo su casa, que sigamos construyendo la iglesia que Él quiere de nosotros, mis hermanos, para que después ese edificio que el Señor levante sea de testimonio de Él, y no que sea un edificio torcido, que no tiene aplomada, con una cantidad de ventanas y revueltos de cosas que no es, mis hermanos. El Señor nos llama, mis hermanos, a que trabajemos de manera unida, con un solo propósito, de que nos involucremos, mis hermanos, en las reuniones de la iglesia, por ejemplo, mis hermanos, ¿cierto? Que participemos en las reuniones de mutualidad, mis hermanos, que hagamos ese esfuerzo de participar en esas reuniones de edificación del cuerpo, mis hermanos, de que nos preocupemos por la sana doctrina, de que estudiemos en la palabra de nuestro Señor, de que la compartamos entre hermanos. Por eso el hermano ha sido tan insistente de no traer solamente una sola persona, como se acostumbra en otras partes, porque no somos infalibles, mis hermanos, y porque además el Señor se manifiesta de muchísimas maneras. Es la multiforme gracia de nuestro Señor Jesucristo, expresándose en cada uno de los miembros de su iglesia, en cada uno de sus hijos, y es necesaria para construir claramente esa visión, mis hermanos, que participemos de las reuniones de oración, orando unos por otros, que participemos en el partimiento del pan, mis hermanos, que tan necesaria es para acordarnos de la obra de nuestro Señor y no se nos olvide que ha hecho el Señor por nosotros, de seguir preparándonos, como decía nuestra hermana Flora ahora, para que podamos ser útiles en el momento menos pensado. El Señor necesita de nosotros que expongamos su palabra, mis hermanos, pero ¿qué vamos a exponer si no nos preocupamos en algún momento por conocer a quién debemos exponer, mis hermanos? El Señor nos llama la atención sobre esto, mis hermanos. Entonces, con esta tercera oportunidad, mis hermanos, vemos cómo desde el comienzo el Señor ha querido construir su casa y quiere seguir construyéndola con hombres sobre los que ha puesto carga, y que todos los demás debemos unirnos en ese trabajo, manteniendo una sola visión, para que no caigamos en los riesgos a los que estamos expuestos continuamente. Amén, mis hermanos. Ese era, mis hermanos, el
mensaje que quería compartir el día de hoy, mis hermanos, muy importante para nosotros, de seguir manteniéndonos en unidad, mis hermanos, de seguir perseverando unidos en la exposición de su palabra de una manera pura, en el compartir entre hermanos, en las reuniones de oración, mis hermanos, y en todo lo que el Señor vaya poniendo. Amén, mis hermanos. Le damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos muestras, Señor, que debemos permanecer sobre ese único fundamento, sobre tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a ser apercibidos, Señor, de todos esos riesgos en los que estamos, Señor, en medio de los que estamos, Señor, y que haya hombres y mujeres que disciernan, Señor, y cuándo debemos cortar de inmediato, Señor, doctrinas, situaciones de pecado, Señor, para que podamos seguir manteniéndonos, guardando la unidad, Señor. Que a todos, Señor, tengamos una misma visión de lo que tú quieres de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos.